Bien, vamos a abrir nuestras Biblias un ratito en el Salmo 119. Mientras tanto, antes de abrirlas ahí, estamos en una serie la cual nos ha estado llevando al límite a nuestra capacidad para pensar. Nos está haciendo reestructurar conceptos que los teníamos como muy lejanos, ¿verdad? Y en algunos casos empezando recién a conocerlos. A algunos le ha pasado que recién están conociendo esta magnitud de lo que es Dios a través de su palabra. No nos están haciendo reflexionar si en verdad estamos adorando al Dios de la Biblia o tenemos una imagen algo distorsionada de Él, la cual, como hemos repetido hasta el cansancio en estas últimas 7 semanas, nadie podrá adorarlo si no lo conoce. ¿Se acuerdan de eso? Nadie podrá adorarlo correctamente si no lo conoce. Nadie podrá llegar al cielo, a la eternidad con Él, si no lo conoce. El conocimiento de Dios es vital. Por eso se acuerdan de Juan 17:3, que nosotros lo hemos referido, creo que cada semana de predicación. Juan 17:3, lo pueden apuntar, dice, y esta es la vida eterna. ¿Se acuerdan cuál es la vida eterna? Cuando le preguntan a usted, ¿qué cosa es la vida eterna? Usted no va a decir, bueno, la vida eterna es estar en el cielo con alitas y una arpa y no volar. No, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, dice Jesús. Que te conozcan a ti, dice Jesús orando al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, ese es el concepto claro, que te conozcan a ti. Entonces, el conocerle a Él es importante. ¿Usted quiere saber si muere hoy, si va a la plenitud eterna y a vivir en gozo por siempre? ¿Usted quiere saber eso? Bueno, solo se tiene que preguntar si lo conoce. No tiene que preguntar cuánto siente por Dios. No tiene que decir cuánto lo siento. No tiene que pensar si está en una iglesia que lo hacen sentir. Simplemente tiene que preguntar si lo conoce. No estamos preguntando cuál es tu apreciación de Dios, sino si lo conoces. Es decir, si sabes la voluntad de Dios según la palabra de Dios. Si la respuesta es no, no tengo idea de la palabra de Dios, pues no tienes vida eterna en Él. Así de sencillo. Entonces, por lógica simple y elemental, lo más importante para el ser humano se resume en una sola cosa. ¿Cuál es? Conocerle. Eso es lo más importante, lo más alto, lo más sublime que puede tener el ser humano, solo conocerle. Y vamos al Salmo 119, a manera introductoria, para acomodar nuestras mentes a los textos bíblicos. Y quiero mostrarles al salmista, lo más importante para el ser humano se resume en una cosa, conocerle. Salmo 119, verso 12. Bendito tú, oh Señor, enséñame. ¿Lo ves ahí? Enséñame tus estatutos. Sigo leyendo, el verso 13. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Verso 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El conocerle, enséñame. Para mí es más que las riquezas. Mira el verso 33. Del mismo Salmo, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. 35, guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. Mira el verso 92 del Salmo 119. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos me has vivificado. Mira el mismo Salmo, el verso 105, que es muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira el verso siguiente. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Conocerle. 151, el verso 151. Cercano estás tú, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Verso 52. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Lo más sublime del hombre es conocerle. Verso 167.
Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Versos 60 y 168. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. He guardado, enséñame, dame, quiero saber. Es conocerle. Es conocerle. La oración más larga de la Biblia, que es el Salmo 119, a partir del versículo 4, es una oración. La oración más larga de la Biblia nos dice que lo más importante es conocerle. Ese es el tesoro. Ese es el tesoro. ¿Dónde lo conocemos? ¿Dónde lo conocemos? En su palabra. Muy bien. En su palabra. ¿Te das cuenta que ya se está volviendo casi absurdo decir yo conozco a Dios sin conocer su palabra? O sea, es imposible. Cuando alguien te diga, no, yo sí, yo tengo una relación con Dios, sí, a mí Dios se me apareció, yo sentí, a mí me dijo que vaya a un local y lo tome. No lo conoce. Solamente a través de su palabra. Por ello, hace 7 semanas empezamos la serie revisando al Dios Trino. ¿Se acuerdan la primera y segunda semana? El Dios Trino, inexplicable, pero indiscutible. Un Dios, 3 personas. Muy bien, un Dios, 3 personas. Concepto no negociable, ¿eh? Concepto no negociable, divisor, excluyente. Si no creemos en la Trinidad, no somos creyentes. ¿Escucharon? Hay movimientos donde no creen en la Trinidad, donde Jesús es hijo, después ya no es hijo, ahora es padre, y después ya no es padre, ahora es espíritu. Formas, eso es el modalismo, y hoy hablan que no hay Trinidad porque la Biblia no lo menciona, lo especificamos en esa semana y decimos con claridad que aquel que no cree en la Trinidad no es creyente. Camina al infierno, no es hermano en Cristo. En la tercera semana revisamos un tema apasionante, personalmente me impactó mucho, es imponente, Dios fiel. ¿Se acuerdan de Dios fiel? ¿Han estado acá? Sí, qué bueno. Imponente. Dios cumple lo que promete. Su dignidad está en ello. Si eres de Cristo, puedes estar seguro. Escúchame bien, que nada podrá separarte de Él. Nada. ¿Escucharon? Es emocionante. Pues Él lo ha prometido. Prometido. No depende de ti. Él lo ha prometido. Claro, si no eres de Él, también puedes estar seguro que irás al infierno. Eso sí te lo aseguro. Cristo mismo lo asegura. En el libro de Romanos, quiero que vayan un ratito al libro de Romanos. Estamos temprano, muy de mañana, o sea que están frescos en sus mentes. Podemos recorrer tranquilamente la Biblia. En el libro de Romanos, la forma de argumentación del libro de Romanos es así. El apóstol argumenta todos los capítulos colocando respuestas a supuestas preguntas que le hacen los lectores. Es decir, él plantea los capítulos de Romanos en una forma literaria donde él mismo se hace las preguntas que cree que la gente va a preguntar. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Entonces él se plantea preguntas él mismo, para él mismo responderlas. Es como decir, yo sé lo que me vas a preguntar, yo voy a responderte a lo que me vas a preguntar. Entonces el apóstol Pablo va manejando así el libro de Romanos. Y por ejemplo, en el capítulo 3 de Romanos, hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de que todos los hombres son pecadores, que todos los hombres desde el nacimiento están depravados y muertos para Dios, inhabilitados y que no tienen excusa, la pregunta que él da, como si fuera otra persona, pero para los judíos que fue dada la ley también están en esta bolsa de pecadores depravados, pero Dios separó al pueblo judío. Entonces el verso 1 de Romanos 3 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Entonces él empieza a explicar que también los judíos están en esa condición. ¿Te das cuenta? Él se plantea la pregunta. O en el capítulo 4, si sigues viendo el capítulo 4, la pregunta es, pero Abraham
Pero ¿cómo es esto que la justificación es por la fe? ¿Cómo? ¿Pero Abraham no fue justificado por las obras que hizo? Entonces mira el verso 1 del capítulo 4. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? No, dice Pablo, empieza a explicar Pablo que es por fe y habla, por supuesto, de la justificación por la fe hasta el capítulo 5. Mira el capítulo 6, o sea, él se plantea preguntas y él las contesta en el capítulo. Mira el capítulo 6. Pablo le dicen, por gracia. Si es por gracia, entonces Pablo, si tú dices que la salvación es por la gracia de Dios, entonces hagamos lo que queramos. Eso le plantean a Pablo. Bueno, si tú dices que es la gracia, Pablo, cállate, no expliques que es la gracia, que el hombre no hace nada, porque si es así, entonces hagamos lo que queramos. Es lo que mucha gente piensa hoy, que es la gracia. Y en el capítulo 6, Pablo quiere responder eso, pero mira cómo se pregunta. ¿Qué pues diremos? Verso 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cómo empieza el verso 2? Ahí empieza. Él mismo se pregunta, se plantea lo que los otros creen, ¿está claro? Y él mismo lo responde, ¿está bien? Así va todo el libro de Romanos. Y en el capítulo 8, y tú dices, ¿y para qué me cuenta esto este pastor? Bueno, en el capítulo 8 Pablo enseña enormes verdades, bendiciones enormes a los hijos de Dios, bendiciones enormes para la iglesia. Todo el capítulo 8, que es el capítulo del Espíritu Santo, nos dice las bendiciones maravillosas para la iglesia. Y la pregunta aquí que Pablo se hace y que empieza a responder es, Pablo, qué preciosas bendiciones para la iglesia, pero ¿por qué voy a creer que se cumplirán si Dios eligió a Israel y después los desechó? ¿Por qué voy a creer que estas promesas del capítulo 8 para los hijos de Dios, para la iglesia, van a ser realidad, de que nada me va a separar de Él, que la salvación es segura, si cuando Dios eligió al pueblo de Israel lo desechó? Entonces Pablo empieza a partir del capítulo 9, al 11, explica que Dios cumplirá al final su promesa a Israel. Por ello, siéntete seguro, les dice. Te voy a explicar que Dios cumplirá su promesa al final, por eso que tu salvación es segura. Si Dios no cumple, entonces anda temblando, porque quizá te crees salvo y Él no te va a cumplir la promesa de salvación. Capítulo 11, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? ¿Te das cuenta la pregunta? Oye, Pablo, si a Israel lo han desechado, ¿por qué vamos a creer que a la iglesia le van a cumplir? Entonces Pablo contesta, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento, ¿qué dice ahí? En parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud. Verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Qué cosa está escrito? ¿Qué cosa va a leer? Isaías 59. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, verso 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, verso 28. Así en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Verso 29. Y aquí está la cereza del pastel, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Escúchenme bien, ¿a un creyente Dios lo ha llamado o tú te has llamado? Bueno, ahora escucha con ese pensamiento, ¿Dios llamó a Israel o Israel se llamó? Escucha, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, damas y caballeros, lo que yo he prometido, lo voy a cumplir, dice Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Esa fue nuestra tercera semana. ¿Está bien el resumen? ¿Está bien? ¿Está bien? Cuarta semana. Meditamos en el atributo más temible, quizá. ¿Cuál es el atributo más temible de Dios? Bueno, no conocemos todos, es infinitos atributos, pero creo que este es el más temible hasta ahora que conozco. Dios es santo, santo, santo. Basta un solo pecado, una insignificante falta en nuestra mente, una
minúscula para nosotros forma de pecado y somos merecedores de la condenación eterna delante de Dios. Minúsculo pecado. Ya te imaginarás la condición nuestra y sobre todo la condición del mundo delante de Dios. Es creo yo, el atributo más temible. Salimos temblando. Vimos la quinta semana y empezamos con el tema de los ovnis. ¿Se acuerdan? De los ovnis. Primero vimos Dios omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Todo lo sabe, o lo que conoces, lo que no conoces, y lo sabe a la perfección y con toda verdad. Y la semana pasada hablamos de nuestro Dios omnipresente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Vamos un ratito a Proverbios 15:3, por favor. Proverbios 15:3, solamente para recordar y tener esta línea como final del resumen. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están, ¿dónde están? Todo lugar. Es temible, ¿verdad? También. Mirando a los malos y a los buenos. ¿Se acuerdan del concepto de omnipresente? ¿Se acuerdan de su esencia? ¿Se acuerdan de su relación? Entonces nuestras mentes ya están aquí. Damas y caballeros, Dios desenmascara todo. ¿Por qué? Porque es invisible. Sería torpe pensar que no está. ¿No te parece? Temblemos ante el Dios omnipresente. Espero haberte dado un buen resumen para que los que no nos han seguido o los que se han olvidado algunos temas, aunque esto es muy difícil de olvidarse, tengan pues esta línea clara. Espero haberte ayudado en eso. Hoy hablaremos del tercer omni. Del tercer omni. ¿Cuál es el tercer omni? Omnipotente. Potente. Hemos visto omnisciente, omnipresente y ahora omnipotente. ¿Qué significa que Dios es omnipotente? ¿Qué significa que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, se exprese como el Dios omnipotente? Bueno, nuestro Dios es todopoderoso. Déjame armar un tren de pensamiento juntando conceptos relacionados para seguir captando más de este tema. ¿Les parece? ¿Ok? ¿Están bien? Bueno, acabamos aquí la introducción y empezamos un poquito a meternos al tema en sí. Isaías capítulo 40, verso 15. Vamos a armar nuestro concepto primero a manera introductoria del Dios omnipotente, pero aquí comenzamos lo que significa omnipotente. Isaías 40:15. He aquí que las naciones le son, quiero que leas conmigo, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Dios es omnipotente. ¿Entiende el primer concepto? Él tiene habilidad y poder para hacer que ocurra todo lo que Él quiera. ¿Está fácil el primer concepto? Él tiene habilidad y poder para hacer que ocurra todo lo que Él quiera. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Perfecto. Dios es omnipotente. No solo tiene habilidad y poder para que ocurra todo lo que Él quiera, sino que tiene poder y habilidad para que todas las cosas, al realizarlas, sean igualmente de sencillas. Repito, no solo tiene habilidad y poder para que ocurra todo lo que Él quiera, sino que tiene poder y habilidad para que todas las cosas al realizarlas sean igualmente sencillas. Para Él es lo mismo hacer un planeta que hacer una polilla. ¡Qué Dios! Salmo 115:3.
115:3. Este tema es maravilloso y nos va a exigir también en nuestra mente, pero estoy seguro que lo vamos a captar. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, y escucha lo que dice: todo lo que quiso ha hecho. Dios es omnipotente. Seguimos armando el concepto. No solo tiene habilidad y poder para hacer que ocurra todo lo que Él quiere, sino que todo lo que Él quiere hacer son igualmente de sencillas. O sea, para Él un planeta es igual que hacer una polilla, lo mismo. Además, Él mismo es el causante y el originador de todo el poder. No solamente Él lo que quiere, Él hace lo que quiere hacer, sino que es igualmente sencillo todo lo que quiere hacer. Además, Él mismo es el causante y el originador de todo el poder. Job 38:4. Quiero que armes los conceptos como los trenes, ¿no? Que tienen vagones. Y vayas armando el concepto para que tú te des cuenta que estamos frente a un Dios todopoderoso. Job 38:4. ¿Dónde estabas tú? Le dice Dios a Job, cuando yo fundaba la tierra. Y yo le pregunto a usted y yo me pregunto a mí, ¿dónde estábamos nosotros? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿te das cuenta que Él es el causante y el originador de todo el poder? Él fundaba la tierra. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Verso 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Job contesta. ¿A quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Verso 8. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Verso 9. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Dios es el generador, el originador de todo el poder. Mis amados, Él hace lo que quiere. Para Él es igualmente sencillo cualquier cosa que Él quiere hacer. Y Él es el originador de todo poder. ¿Hasta ahí están bien? ¿O ya están mareados? Volvemos. Él hace lo que quiere. Para Él es igualmente sencillo cualquier cosa que Él quiere hacer. Y Él es el originador de todo poder. ¿Seguimos? Perfecto. No solo Él hace lo que quiere. Para Él es igualmente sencillo cualquier cosa. Y Él es el originador de todo poder. Sino que Él tiene todo poder en una dinámica que no se cansa. ¿Usted cree que Dios se cansa? Él no se cansa. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, verso 28. Ese versículo creo que lo conocen mucho. Isaías 40, versículo 28. Déjame leerte, por favor. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y escucha lo que dice. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Damas y caballeros, Dios sostiene todo con poder y no se cansa. Después de predicar 3 veces hoy, voy a ir a mi casa y ¿sabes cómo voy a llegar? Totalmente. Dios no se cansa. Dios no se cansa. Dios sostiene todo con poder y no se cansa. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si el sol se apaga? Déjame darte 4 cositas que qué pasaría si solamente 4. Primero, obvio, no hay luz. Solo el de la luna en algunos lugares, en otros no. Segundo, no hay fotosíntesis. Y si no hay fotosíntesis, no hay vida vegetal. Se acabó la vida vegetal. Tercero, en una semana los mares y océanos se congelarían.
Y en cuarto lugar, la influencia gravitacional del Sol sobre la Tierra también desaparecería. O sea, al cabo de 8 minutos que el Sol se apague, nuestro planeta se iría en línea recta. Se iría en línea recta. ¿Qué poder constante hace que el Sol no se apague? ¿Qué poder constante, qué poder sostiene, qué poder constante hace que el Sol no se apague? Dios. Hebreos 1:3. Nuevo Testamento. Hablando de Cristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y escucha lo que dice Hebreos 1:3 al final. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Cuál es el poder constante que no se cansa, que sostiene que el sol no se apague? ¿Cuál es el poder constante? Dios. ¿Están bien hasta ahí? Bueno, entonces, ¿están listos para esto? ¿Ya tienen el concepto claro? Dios no se cansa, entonces Él sostiene todo. Por eso que para nosotros es normal que vivamos aquí en este mundo, que el mundo va girando, que el mundo va dando vueltas, tiene una velocidad exacta, porque si se apura, nos vamos todos, se acaba todo, los vientos se desequilibran, los ríos, los mares se acaban. Pero Dios sostiene todo y nosotros normal, ni siquiera lo pensamos, pero es bueno meditarlo. Él es la fuerza que sostiene todo y no se cansa, porque si se cansa hay un problema. Entonces, ¿están listos para esto? Génesis capítulo 2, verso 2. Génesis 2:2. Dice la Biblia, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y adivinen qué pasó. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dios reposa? Pero si Él no se cansa, ¿reposa? Hermanos queridos, claro que no. Si Él reposa, todo lo que Él sostiene se cae, se apaga el sol, se cae la tierra, las estaciones, el día, la noche, la gravedad, el viento, el mar, los ríos, el frío, el calor, todo se cae. Él lo sostiene todo, Él no se cansa, Él no necesita reposar. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Él reposó al séptimo día? ¿Por qué dice eso? Para darle un patrón al hombre que sí se cansa. El patrón es 6 por 1, trabaja 6, descansa 1. Dios no se cansa. Dios no se cansa. Dios no reposa. Dios todo lo sostiene. Dios no necesita un descansito. Dios es todopoderoso. Dios es omnipotente. Resumen hasta aquí. Dios es omnipotente. Puede hacer todo lo que quiera hacer. Tiene habilidad y poder para hacer todo lo que quiera hacer con la misma sencillez. Puede hacer un planeta como hace una polilla. Él mismo es el originador del poder y todo lo sustenta con poder constante, pues Dios no se... ¿Qué te parece el Dios que tenemos? Hasta ahí, introducción. Vamos al tema. Vamos a dividir este tema en 4 puntos. Ya tienes el concepto más o menos, ya nos estamos exigiendo un poquito, porque ¿cómo es esto? Que Él se origina el poder, que Él hace todo lo que Él quiere y no solamente hace lo que Él quiere, sino que lo hace con la misma sencillez. Él no tiene problema de hacer cualquier cosa que Él quiere con la misma sencillez, no se cansa, Él sostiene todo. Vamos a dividir este tema en algunos puntos. Primero, déjame presentarte la omnipotencia en operación. Quiero que nosotros nos deleitemos con la omnipotencia en operación. Segundo, la omnipotencia como término teológico. Quiero hablar contigo que este punto es muy importante, la omnipotencia como término teológico. En tercer lugar, la omnipotencia como significado al creyente. ¿Qué significa que Dios sea para el creyente omnipotente? Que Dios sea omnipotente, ¿qué significa para nosotros como creyentes? Y el último punto, la omnipotencia como significado al inconverso. ¿Qué significa para la persona que no es de Cristo que Dios sea omnipotente? ¿Están bien? Lo repito por si acaso, la omnipotencia en operación, la omnipotencia como término teológico y la omnipotencia como significado al creyente y la omnipotencia como significado al inconverso. Empezamos entonces. ¿Están bien? ¿Están bien hasta ahí? Bueno, están frescos, ¿verdad? Están frescos.
Primero, la omnipotencia en operación. La omnipotencia en operación. ¿Sabes cuál es uno de los nombres de Dios? Dios se presenta con nombres en la Biblia, con muchos nombres. ¿Sabes cuál es uno de los nombres de Dios? Es el Shaddai. ¿Has escuchado eso? El Shaddai. Él significa el nombre Shaddai, que todopoderoso. Génesis 17:1. Estamos hablando de la omnipotencia en operación. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años. Chibolo Abraham. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Shaddai, todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Shaddai, el significado, hermanos queridos, es algo así. No, he tratado de estudiar los mejores conceptos del Shaddai, pero el significado, que si bien es cierto, lo resumimos en todopoderoso, Shaddai en el hebreo son dos palabras que se juntan. Déjame tratar de decirte lo que significa o acercarme. Lo que significa el Shaddai es: yo soy aquel que no necesita de nadie y a quien todas las criaturas necesitan, porque yo soy la causa de su existencia y yo poseo suficiente divinidad para todos. O sea, Él es todo. Todo. ¿Están mareados ahí? ¿Muchos conceptos? Bueno, estoy seguro que el Espíritu Santo los va a ayudar, ¿eh? Estoy seguro. Repito, el Shaddai, para tener un término mucho más, quise bajarlo para que nosotros podamos entender, pues decimos el Shaddai, suena lindo, hay mucha gente que se expresa así, ¿no? Está en el púlpito y dice, gloria al Shaddai, y todo el mundo se queda mirando, Shaddai, ¿qué es esto? Parece una novela turca el púlpito. Por eso que tenemos que explicar, y quiero acercarme a que tu mente siga este tren de pensamiento. Shaddai, yo soy aquel que no necesita de nadie y a quien todas las criaturas necesitan, porque yo soy la causa de su existencia y yo poseo suficiente divinidad para todos. Es decir, mis amados, es que Dios no solo es el originador de todo el poder, sino que ese poder lo muestra en operación. No es solamente un concepto, Él es el originador de poder, sino que ese poder lo muestra en operación. Y esto es vibrante, por lo menos para mí fue vibrante estudiarlo. Entonces, ¿cómo vemos esa omnipotencia en operación? ¿Cómo lo vemos? Primero, déjame darte por lo menos 3 cosas de cómo lo vemos. Primero, lo vemos por su voz. ¿Cómo? Por su voz. Mira Génesis capítulo 1. Vamos a ver al Shaddai, al Dios omnipotente, aquel que no necesita de nadie, quien todas las criaturas necesitan porque Él es el que causa su existencia y Él posee suficiente divinidad para todos. ¿Cómo lo vemos? En su voz. La operación, la omnipotencia en operación, primero en su voz. Génesis 1. Mira el verso 3, por favor. Voy a ir un poco rápido aquí. Quiero que estés atento. Un poco rápido. Génesis 1:3. ¿Cómo dice? Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz dijo, bueno, un ratito estoy reposando. No. Y fue la luz. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Mira el verso 6. Y luego dijo Dios. ¿Lo ves ahí? Mira el verso 9. Dijo también Dios. Mira el verso 11. Después dijo Dios. Mira el verso 14. Dijo luego Dios. Verso 20. Dijo Dios. Mira el verso 29. Y dijo Dios. Todo un despliegue en el capítulo 1 de la operación de su poder. ¿En dónde? En la creación. Todo un despliegue de omnipotencia en operación, creando a través de su voz. Y dijo, y dijo, y dijo, y se hizo. Salmo 68:33. Salmo 68:33. Dice ahí el salmista: al que cabalga sobre los cielos de los cielos
que son desde la antigüedad, he aquí, dará su voz, poderosa voz. Salmo 46:6. Bramaron las naciones. Oh, me encanta este salmo. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Mira ese salmo, mira ese cántico guiado por el Espíritu Santo. La omnipotencia operando a través de su voz. Él da voz y se derrite la tierra. Yendo al Nuevo Testamento, hermanos amados, hay una historia que está en Marcos capítulo 4, que me fascina y quisiera ir con ustedes un ratito a Marcos capítulo 4, desde el verso 36 en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos. Marcos, verso 36, Jesús está con sus discípulos y dice, y empieza así, y despidiendo a la multitud, estoy leyendo Marcos 4:36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, verso 37, pero se levantó una gran tempestad. ¿Te acuerdas de eso? Yo sé que te acuerdas de esa historia que tanto te gusta. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. ¿Qué quiere decir que se anegaba? Se estaba llenando, se estaba hundiendo. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso 39. Y levantándose, ¿qué cosa hizo Jesús? Reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mira, hace el paralelo ahí. Reprendió al viento y abajo dice, cesó el viento. Le dijo al mar, calla, y abajo dice, se hizo gran bonanza. ¿Ves esos paralelos? ¿Ven esos paralelos? Quiero que lo vean en la Biblia. Ahí está en sus versos. Este mar, escuchen, quiero que sus mentes aquí, porque esto es impresionante cuando te metes al contexto geográfico un poquito. Este mar, aunque es un lago, no es un mar. El mar de Galilea es un lago, ¿verdad? Es el lago de Tiberias. Está, escucha, a 213 metros bajo el nivel del mar. Y eso produce que en horarios, de repente, hay una tempestad terrible, como un maremoto. No es una movidita de agua, es fortísimo. Está a 213 metros bajo el nivel del mar y en tempestad puede tener el viento, escucha, una velocidad aproximada de 120 kilómetros por hora. ¿Tú te imaginas lo que estaban viviendo los apóstoles en ese momento? Y Jesús, el Dios Todopoderoso, con su voz dijo, ¡calla! ¿Y qué pasó en ese momento con el viento? Bueno, dice, cesó el viento. ¿Saben cómo fue? Él le dijo, calla, y el viento se acabó. Y no solo eso, le dijo al mar también, calla. Y las violentas olas en el mar de Galilea son más o menos las olas de 9 metros de alto. O sea, si tú quieres mostrar que eres Dios, es mejor que te vayas a Galilea y ahí pares el agua. O sea, era el momento y el lugar ideal para que Jesús le diga a la gente que él es Dios. 9 metros de alto en tempestad, impulsado por un viento de 120 kilómetros por hora, eso es imparable para cualquiera, menos para la voz del Creador. Él le dijo, calla, y al instante, cuando había movimiento en el agua, cuando había un movimiento terrible, ¿saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó en ese movimiento? Jesús dijo, calla. ¿Y qué pasó con el mar? Gran bonanza. No solo bonanza, gran bonanza. Gran bonanza. Damas y caballeros, Dios es
omnipotente. Salmo 33:6. Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová, ¿lo tienen ahí? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Damas y caballeros, la operación, la omnipotencia en operación se muestra primero, creo yo con toda claridad, en su voz. Segundo, no solo su voz, sino también la operación del omnipotente se muestra por su, y esto me fascina, por su salvación. Por su salvación. Mis amados, Dios muestra su poder en la salvación. Dios muestra su poder en la salvación. Romanos 8:30, que es un pasaje que debe a nosotros realmente animarnos y deleitarnos. Romanos 8:30. No solo su voz, sino también la operación del omnipotente se muestra en su salvación. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios es todo en la salvación. Fue su solo poder desde la predestinación hasta la glorificación. ¿Se dan cuenta ese tren de pensamiento que hace el apóstol Pablo? Desde la predestinación, desde el llamado, la justificación, hasta la glorificación, hasta que estés en el cielo. Dice que Dios lo hizo todo. ¿Usted qué hizo? Nada. ¿Qué hice yo? Nada, nada, nada. Dios lo hizo todo, todo. Solo su poder. El ser humano no puede hacer nada por salvarse. Usted no puede hacer nada para ir al cielo. No puede hacer nada por salvarse. Mira conmigo esta secuencia, por favor, para que tú veas que el ser humano está totalmente fuera de esto y que es el poder de Dios, el omnipotente en operación, lo que hace y produce su salvación. Primero, quiero que vayas a 1 Corintios capítulo 1. Déjame darte ahí un tren de pensamiento para que veas todo el armazón de lo que significa la salvación o que el hombre trate de hacer algo por su salvación. El poder es de Dios, solo Dios puede hacer la salvación. 1 Corintios 1:18, mira cómo empieza la primera parte. Es un verso que nos encanta, pero mira cómo empieza. Porque la palabra de la cruz es locura, ¿a quiénes? A los que se pierden. Para ahí, esa palabra perder es que constantemente van a la perdición. Dice que para el ser humano natural, o sea, todos nosotros de que nacemos, que constantemente nos vamos a la perdición, para nosotros el mensaje de la cruz, o sea, la palabra de la cruz está hablando del evangelio de salvación, es locura. O sea, es torpe, necio. El ser humano natural considera el mensaje del evangelio como torpe. ¿Sabía usted eso? O sea, Dios nos plantea que nosotros tengamos un evangelio que para el mundo natural es una locura. La gente natural dice, esto es necio, esto es tonto, que un hombre muere en la cruz es mi esperanza, que un hombre esté en la cruz y muera es mi esperanza. Encima, escuchen bien, miren cómo ve el mundo natural, esta locura, esta torpeza, porque la palabra aquí es muy fuerte, que es locura, torpeza, tontería. Que un hombre que muere en la cruz es mi esperanza, encima que sea mi única esperanza, y encima que para que él sea mi esperanza tengo que ser su esclavo, y encima que acepte que es Dios, el Dios de mi vida. Esto es una locura. Este mensaje es tonto. No solo eso, sino que 1 Corintios 1:21, mira ahí. Pues ya, quiero que te concentres en lo que estás leyendo para que entiendas que el poder de salvación solo puede ser de Dios.
Y lo que me están mirando por internet, decirlo con todo mi corazón, el poder de salvación solo es de Dios. Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿qué dice ahí? El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Hasta ahí. O sea, no solamente el mensaje del Evangelio es una tontería para el ser humano natural, para tus amigos, mi familia, que no ha abrazado a Cristo. Es una tontería, sino que no se puede comprender. No puede el ser humano por su propio razonamiento llegar a Cristo. No puede por su propio razonamiento tener vida eterna e ir al cielo. ¿Qué cosa? ¿Cómo pueden haber ministerios donde tratemos de ser los más inteligentes para que la gente se impacte y vaya a Cristo? Hermanos queridos, con la sabiduría humana nadie va a Cristo. ¿Qué? Pero Jorge, el mensaje es tonto y encima nadie va a Cristo con sabiduría humana. ¿Qué es esto? Bueno, ya para ahí, ¿no? No, hermanos, hay más. Hay más. Entonces me dirías, si hay más, los mensajeros, los que dan este mensaje, tendrán que ser gente de la alcurnia, tendrán que ser gente famosa, presidentes, tendrán que ser representantes de naciones, de ONG famosas, para que cuando den este mensaje que suena tonto y encima que la sabiduría humana no la puede captar, entonces estos mensajeros deben ser unas eminencias. Primera de Corintios 1:27. ¿Están ahí? Sí. Escuche lo que es usted y escuche lo que soy yo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Damas y caballeros, Dios encima que su mensaje es tonto para el ser humano natural, que encima no se puede comprender con intelectualidad humana, con capacidad mental humana, no se puede comprender. Encima de eso, Dios escogió a los don nadie. ¿Usted le gusta ser creyente? Bueno, usted es un don nadie. Yo también. Escogió a los nadie. ¿Qué cosa? Mira el verso 28, para que aquella persona que enseña de la autoestima se vaya no tan contento. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado. Y esos serán los pecadores. No, esos son los que lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Damas y caballeros, lo vil escogió Dios. Ahora la pregunta es, ¿te escogió? Sí. Mudos todos. Sí. No se escogió. Lo vil escogió Dios. ¿Autoestima? ¿Dónde entra? En conclusión, el mensaje es locura para el ser humano. Con la sabiduría el hombre no puede conocer a Dios. No puede. Y encima escogió a los don nadie para poder llevar este mensaje loco al mundo. Entonces, Dios, tú haces esto, el resultado es obvio. Es obvio el resultado. Dios, tú has hecho esto, ¿verdad? Entonces quiero decirte algo. El resultado es obvio. Fracaso total y rotundo. El mensaje tan loco es tonto. El ser humano se burla, no puede entender que sea esclavo de aquel que crucificaron y encima tiene que venir a ser su Dios y es su única esperanza. Fuera de él va al infierno. El mensaje lo creen loco. La sabiduría humana no puede captar ese mensaje, no llega a Dios así. Nadie se salva por tener una inteligencia humana prodigiosa. Nadie se salva por darle discursos muy intelectuales, de cuadros, de arte, y que la gente llega a Dios. Nadie se salva así. No puedes hacer eso. Y encima escoge a don nadie
y viles, y necios, y nada, y la palabra en griego es ajenes, lo no nacido, para que lleven su evangelio. Entonces, en conclusión, humana, fracaso total. Señor Jesús, nos quedamos con solo los 120 que ganaste antes de irte al cielo. Ese va a ser la iglesia. Los 120 que ganaste antes que te fuiste al cielo. Hechos capítulo 2, verso 41. Sigue este tren de pensamiento. El día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, habían 120 creyentes. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? Sí. Hechos 2:41. Así que, 2:41. Los que recibieron su palabra. Pedro estaba predicando, primera vez que predicaban el Evangelio. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día, ¿qué? Como 3.000 personas. Primera predicación, 3.000 creyentes. 3.000 más 120, ¿cuántos creyentes van? 3.120. Está complicado eso, ¿no? ¿Qué cosa? 3.000, un mensaje loco que con la intelectualidad no se comprende y encima lo predica un pescador que es un iletrado, lo vi, le escogió Dios. 3.000 personas. ¿Qué? Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Y hermanas? 5.000. Segunda predicación del apóstol Pedro. Y 5.000 personas que... ¿Cuántos creyentes van? 8.120 en 2 días. 2 predicaciones. A este hombre lo van a contratar, ¿verdad? Este pastor sí es exitoso, ¿eh? ¿Verdad? Hechos capítulo 5, verso 42. Hechos capítulo 5, 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban. ¿Están ahí? Todos los días no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y mira cómo empieza el capítulo 6, verso 1. La primera parte nomás. Mira. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Hasta ahí nomás. O sea... Escucha, Hechos capítulo 2, 120 creyentes. Hechos capítulo 6, lo que estamos leyendo, versículo 1, algunos estudiosos dicen que ya habían 20.000 creyentes. ¿Escucharon lo que les dije? ¿Escucharon lo que les dije? Hechos capítulo 2, 120. Hechos capítulo 6, ya habían casi 20.000 creyentes. ¿Qué cosa, hermanos, amigos? Lo que ocurre es que a pesar que el mensaje es una locura al mundo, el mensaje de salvación no se comprende con la sabiduría humana y escoge a viles y a nadie para predicar su palabra, el poder de salvación solo está en el Dios omnipotente. ¿Te das cuenta? Su salvación en operación en poder. Hermano querido, no dejes de predicar el Evangelio, no prediques tu Evangelio, no le digas a la gente que Dios te ama, te ama, te ama, te ama, te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto, que te acepta como eres. No le digas eso porque eso es falso. Dile la verdad de su pecado, dile la condición que está deplorable, dile que si no va a Cristo, va al infierno. Dilo con toda claridad y déjalo ahí nomás, porque el poder no es tuyo. No es tu habilidad de disertación, el poder de salvación solo es de Dios. ¿Sabe por qué usted entendió el Evangelio? ¿Sabe por qué? Porque Él te predestinó desde antes de la fundación del mundo. El poder de salvación es de Dios. No hay fracaso. Usted predica un mensaje loco, la gente viene a Cristo. Ahora, ya si tú crees que la gente viene a Cristo por ti, o si tú tienes alguna minúscula ganas de jactancia de que eres el que predica bien y por eso la gente llega a Cristo, damas y caballeros, eso es
tan penoso, tan torpe y tan triste. No es así. Tú vienes a Él porque Él te eligió. ¿Tú qué tienes que hacer? Darle el Evangelio, como es. Tercero, no solamente en su voz, no solamente el poder de su salvación, sino también Él opera, en su omnipotencia, opera en su resurrección. ¿Cómo me encanta esto? En su resurrección. Juan 10, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Damas y caballeros, nadie mató a Cristo. Él puso su vida. Él tiene el poder para darla y tiene poder para tomarla. Es la resurrección, la muestra del poder de Dios en Cristo. Por ello, le aseguro algo, mi querido hermano, hermana, le aseguro algo. Usted y yo vamos a resucitar. Le aseguro eso. Y usted dice, claro, los que hemos llegado a Cristo y vivimos para Él, entonces resucitaremos, ¿sí? Pero no solo nosotros, los que somos de Cristo, resucitaremos. Juan capítulo 5. No os maravilléis de esto, porque vendrá 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, es decir, los incrédulos, a resurrección. Damas y caballeros, Jesús, el Dios omnipotente, te va a resucitar, ¿eh? Si eres de Él, para eternidad en plenitud real. Pero si no eres de Él, escúchenme bien, también te va a resucitar. Con un cuerpo especial para sufrir en el infierno por la eternidad, sin que se desgaste ese cuerpo en el sufrimiento eterno. O sea, te aseguro algo, el poder de su resurrección fue tan claro que Él nos va a resucitar. Y no importa si te entierran enterito o no importa si te queman, te aseguro algo, te va a resucitar. Te va a resucitar. ¿También hasta ahí? Perfecto. Punto 2. La omnipotencia como término teológico. La omnipotencia como término teológico. ¿Están bien hasta ahí? Bueno, ya estamos casi al límite. Se nos pasó el tiempo. Déjame hacerte una pregunta. Hasta aquí. ¿Dios puede hacer todo? ¿Sí o no? Hasta aquí. ¿Dios puede hacer todo? ¿Sí o no? Bueno, teológicamente, no. No. Lo veremos la próxima semana.